para que todas puedan ver y escuchar los que no llegaron esta noche. Por favor, háganme el favor de poner sus micrófonos en mudo para que no estemos brincando el uno encima del otro. Y creo que pueden ver mi pantalla. Estamos ahorita en la tercera lección de la llegada del Salvador. Lo hemos visto como el ángel anunció a María que Jesús iba a nacer de ella, aún sin tener esposo, un milagro. Y el jueves pasado vimos al nacimiento de Jesús. Según Mateo, Lucas tiene muchos más detalles, pero Mateo enfoca en el papel de José y más que nada en las palabras dadas por Dios, los nombres que distinguen a Jesús. Samuel, me alegro que llegas. Bienvenido a la clase. Hoy vamos a ver a los sabios, o como muchas culturas lo conocen, los Reyes Magos. Vamos a ver cuál fue su papel en el nacimiento de Jesús, cómo ellos interactuaron con Jesús y la huida a Egipto. Cuando ya vinieron y después salieron, Dios le dijo, no regresen a Herodes, eso es un error. Mejor regresen porque Dios tenía que mandar a la familia de Jesús, a José, a María y a su hijo, salir y irse a Egipto para evitar que Herodes lo matara. Okay, ya nos dimos la bienvenida a todos. Me alegro que todos están aquí esta noche para disfrutar este tiempo. Empecemos con oración. Bendito Padre Celestial. Damos gracias que cumpliste con tu promesa de enviar a tu Hijo. Y damos gracias que esta noche vamos a ver que 100% Jesús de verdad es Salvador del mundo, que vino a salvar no solamente a los de su propia raza, los judíos, sino a los gentiles también. Por eso podemos llamar al evento de Epifanía, la venida de los Reyes Magos, de los sabios, como la Navidad de los gentiles. Envíe tu Espíritu Santo esta noche para que nuestra fe crezca, nuestro entendimiento agarre la profundidad de tu palabra y gocemos de nuestro compañerismo. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. 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 Los objetivos de esta clase, seguimos entendiendo las 4C, el captar, el contar, el considerar y el consolidar. Y hoy el enfoque será en el consolidar. Esas palabras de aplicación a nuestras vidas. Y hoy vamos a usar las palabras de ley y evangelio para entender las preguntas un poquito mejor. Y al final del curso voy a mostrarles el recurso que tenemos de la Biblia popular y cómo podemos usar esa Biblia para ayudarnos a contar la historia y consolidarla. Captarla y considerarla bastante fácil. ¿Okay? Y no olviden que ustedes para el proyecto final van a tomar una historia bíblica, una de estas 8, y usando las 4Cs van a enseñar la clase a otra persona. No la van a enseñar a mí. No, van a buscar a otra persona. Y lo van a hacer de la manera que más te conviene, por medio de internet, por medio de presencial, sea lo que sea. Ustedes van a tomar la manera que mejor les sirve. ¿Ok? Pues captamos el concepto esta noche con esta primera pregunta. ¿Quiénes de verdad eran los magos? Los sabios del Oriente. ¿Qué sabemos? Jorge, por favor. Pues los sabios o los magos, como dices tú, profesor, pues eran unas personas que venían pues del oriente, pues hacia Belén, con regalos de oro, incienso y mirra. Y ellos pues siguieron la estrella como guía para llegar al niño, o sea, a Jesús, y adorarlo, que eso es lo que está escrito en Mateo 2. Correcto, correcto. Muy bien. Richard, ¿quieres añadir algo?
Quita el mudo, Richard. Recuerden, para hablar, quitan el mudo. Era lo mismo que yo iba a decir, lo que dio el hermano. Ellos eran reyes del oriente. Reyes del Oriente, correcto. Ahí donde dice, no dice los nombres. No, es interesante. Hay muchas tradiciones que nos dan nombres. La verdad es que lo único que sabemos viene de Mateo 2. Sabemos que eran sabios. El concepto de mago, la palabra mago, magus, era el concepto no de una persona que hacía magia, sino una persona quien estudiaba algo Buenas específico. noches. Muy buenas Sí, la noches. estrella, Les bendiga. Sí, Buenas Richard. noches. la estrella, ellos, por lo que yo veo ahí, es por lo brillante de la estrella que ellos supieron, y más la historia. Pues. Bueno, Ellos vamos a supieron hablar que de eso la un momento, estrella, porque la próxima pregunta en captar va a hablar sobre la estrella. Pues vamos a tomar eso un poquito más profundamente. Pero los magos mismos eran hombres sí. inteligentes, probablemente eran persos, porque venían del oriente, cruzaron el desierto para llegar a Jerusalén, venían con regalos no baratos, el oro, incienso, la mira, era algo que tenía valor material y probablemente eran representantes del rey de Persia en ese tiempo. Ellos no sabemos cuántos eran. Muchas veces la tradición dice que fueron 3 porque tenemos 3 regalos dichos en Mateo 2. La verdad es que no sabemos cuántos eran. Simplemente dicen que habían reyes magos. Habían sabios que venían. Pues, ok, esos son bien, no son judíos, no tienen raíz judea, porque si no habrían buscado y sabían que Jesús iba a nacer en Belén. Si no, vieron una estrella, dijeron, esta estrella pertenece a Dios. Ahora la pregunta aquí simplemente es, ¿cómo sabían ellos que la estrella era algo que pertenecía a Dios, que era algo que distinguía que un rey de Dios va a nacer en Jerusalén? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sabían? Richard, por favor, deme tu concepto. Bueno, por un lado que ellos estudiaban las leyes, ¿Ok? la historia, y por otro lado la supieron reconocer por lo brillante de la estrella. Ok, pero hay muchas estrellas brillantes hoy en día y yo no salgo en la noche y miro, oh, eso debe ser que viene Dios. Sí, pero esa como que, digo yo que debió ser más grande, más brillante, ¿Ok? porque era especial. Hay ahorita 2 conceptos que piensan muchas personas. Jorge, deme tu opinión. Ellos eran sabios y estudiaban las constelaciones. Entonces, lo que hacían, se dedicaban especialmente a buscar reyes que iban a nacer en el futuro. Y bueno, y esto era un rey muy importante el que había nacido según las estrellas y que lo estudiaban y el horóscopo y todo lo que sea el zodíaco y todo lo demás. Sí, puede ser que ellos, más que nada, creo que tenemos que considerar que ellos eran astrólogos, que ellos tomaban Ujú. su tiempo para Sí. estudiar las estrellas. En fin, la verdad es que tenemos que llegar a esta sencilla conclusión. De una manera u otra, Dios le dio a conocer que esta estrella específicamente señalaba al nacimiento del rey de los judíos. Y por eso cruzaron para llegar. Ahora, en la historia de Persia, hay un tiempo cuando los judíos vivían entre ellos. Y eso fue en el exilio de Babilonia. Y en el exilio de Babilonia, muchos judíos participaron en la corte del rey, a primero Nabucodonosor,
y más tarde Sirio, etc. Pues yo tengo el concepto, no viene de la palabra de Dios, es simplemente estudio. Tengo el concepto de que ellos, como dijo Richard, estudiaron la ley, conocían el Antiguo Testamento, sabían que en Números 24 decía que la estrella viene y la estrella representa, etc. Y llega este tiempo, ven esto. Y la verdad es que la estrella pudo hacer una de dos cosas. Pudo haber sido una cometa que aparece en el mismo lugar y parece que mueve, y una cometa que viene cerca de la Tierra es bastante brillante. Y según la matemática, cometa famosa llamado cometa de Halley, que pasa unos 74.5 años, hacen el movimiento con el tiempo, pudo haber sido el cometa Halley. Pero también, si tú y yo miramos en la noche y vemos algo muy brillante, probablemente es una de dos planetas, planeta de Júpiter o el planeta de Venus. Ambos, cuando lleguen a un lugar particular, reflejan la luz de nuestro sol de una manera increíble, destaca. Pues Dios pudo haber usado cualquiera de esas dos cosas. Y de una manera que no sabemos, Él reveló a estos magos, a estos sabios, mira, el rey de los judíos va a nacer. Y por eso ellos salen, viajan a Jerusalén y llegan con la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y eso nos lleva a la realidad de contar la historia de Mateo 2. Sabemos la historia, vinieron los magos, estaban buscando el rey de los judíos, pero como no entendían toda la ley, fueron al lugar donde vive el rey. Llegaron a Jerusalén y empiezan a hacer la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Nació, hemos visto su estrella, sabemos que debe estar aquí. El problema es que a Herodes, el rey de ese tiempo, no le había sido ningún niño. Y él estaba un poquito frustrado, enojado y quizás tenía un poquito de miedo. ¿Dónde está este rey? Pues Herodes consultó con todos sus profetas, con todos los maestros de la ley, y ellos vieron que en Miqueas capítulo 2 dice que el rey de los judíos va a nacer en Belén. Y esto tiene sentido, porque Jesús el prometido es hijo de David. Y la ciudad de David, donde nació él y donde vivió su familia, es la ciudad de Belén. Pues Herodes toma a los magos, a los sabios y dice, oye, aquí dice, vas a ir a Belén. ¿Sabes qué? Vayan a Belén. Adoren al niño y después regresen a Jerusalén y cuéntame dónde está, porque yo también quiero ir a adorar a este niño. Salieron los sabios y vieron que la estrella estaba en los cielos de nuevo. Se gozaron, siguieron la estrella y parece que la estrella paró encima, de una manera u otra, paró encima de una casa. Entraron a la casa y ahí encontraron a José, a María y al niño. Ellos no podían decir, oh, es el rey. No. Simplemente reconocieron, este es el prometido. Le adoraron, le ofrecieron todos sus regalos de oro, de incienso y de mirra. Regalos que tenían un valor muy precioso. Todos conocen el oro. Mirra es como un perfume. Incienso también es como un perfume, pero incienso también se usa para purificar. Esto tiene valor. Esto no es un regalo de, no, le doy regalo y a los 2 días el niño juega con el regalo y se rompe. No, esto tiene un valor tremendo. Los sabios se lo presentaron y entonces se despidieron. Y al salir le vino en sueño un ángel. Y el ángel le dijo, no regresen a Herodes.
Vayan por otro lugar, salgan sin que te vean. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque Herodes no tenía en mente de adorar al niño. Al contrario, Herodes era político. Herodes quiso quitar a todo de su paso de ser rey. Pues si va a nacer alguien que va a ser rey, mano, hay que eliminar a esta persona. Pues no regresaron a Herodes. Herodes por fin llegó a cuenta, ¿saben qué? No va a regresar, yo tengo que ir a Belén. Pero mientras tanto, ángel vino a José y dijo, José, busca a María, busca al niño, huye a Egipto. Herodes quiere matar a Jesús. Todavía no es tiempo. Jesús no vino para morir a los 2 años. Pues José y María se levantó y salieron. En Egipto, Herodes no pudo tocar a ellos. Y había ya un lugar en Egipto donde muchos judíos ya vivían, la parte norte, donde el Nilo abra, el río Nilo abra el mar. Pues llegaron ahí. Y llegaron ahí con la habilidad de sostenerse. Tenían oro, tenían incienso, tenían mira. Ellos podían vivir bien. Mientras tanto, Herodes llega a Belén con un solo pedido. Maten a todos los niños de 2 años a recién nacido. Y con eso, Herodes pensaba, voy a eliminar a mi competencia. Jesús no va a vivir. Pero como Jesús no estaba ahí, no murió. Después de unos años, Herodes muere. Y el ángel le dice a José, ya pueden regresar a Israel, a Judá. Pero cuando llegaron se dieron cuenta que era un nieto de Herodes que todavía era rey. Y por eso temían un poquito de estar en Belén, pues ellos regresaron a Nazaret para que se cumpliera lo que las escrituras habían dicho, que en Nazaret él iba a crecer. Pasa todo este tiempo y el pueblo se da cuenta de que Jesús es un niño fuera de lo común, aún viviendo en Nazaret, un pueblito donde casi no pasa nadie. Pero ahí José, ahí María y el niño Jesús vivieron en tranquilidad y Jesús crece con la sabiduría y el entendimiento de su Padre y de la palabra de Dios. Con esto nos damos cuenta que hay un error, bueno, hay una tradición que muchos observan, que los Reyes Magos llegan al establo la mera noche cuando nació Jesús. Hay 2 verdades de esta historia que nos muestran eso, que no es cierto. No llegaron esa noche. Lo primero es que en el texto dice claramente que llegaron a la casa. Obviamente ya pasó el censo, después de que nació Jesús, después de que lo llevaron al templo para dar el nombre, después de que lo llevaron al templo a los 40 días para que se purificara, ellos quedaron en Belén. José pudo trabajar como carpintero ahí. María parece que yo creo que tenía conocidos, familiares. Ellos vivían. Y cuando Herodes se da cuenta de que está en Belén, él le pregunta a los magos, oye, ¿cuándo se les apareció? Y él hizo su matemática, quizás no él, quizás alguien en su corte. Y por eso él mandó que se mataran a todos niños de 2 años hacia abajo. Puede ser que unos 6 a 12 meses pasó cuando apareció la estrella y llegaron los sabios a Jerusalén. Pues no llegaron al establo, llegaron a la casa. Y no fue la noche en que él nació, al contrario, fue
por lo menos 6 meses. De mi idea y punto de idea, probablemente fue un año después. Y parte de eso simplemente es porque no habían aviones. Tenían que tomar sus camellos para cruzar el desierto. Y el desierto no se cruza. No, probablemente eran como unos 1,200, 1,300 kilómetros que tenían que pasar. Y un camello no corre mucho, camina. Pues podían pasar unos 20, 25 kilómetros por día y tomar su calma para llegar al punto. Esa es la historia. Vamos a considerar quiénes son los personajes en esta historia. Raúl, me alegro que llegas. Es un placer verle. Espero que no te mataste por decir para llegar del trabajo. Me alegro que llegues. Richard, dame 2 personajes de esta historia. Veo está Jesús, Herodes. Jesús y errores. Muy bien. Jorge, dame 2 más. Estaban los magos, los sacerdotes, los escribas. Ok, magos y sacerdotes escribas. Muy bien. ¿Quién quiere añadir? Raquel y Arquelao. Ok, Raquel era personaje solamente porque Mateo usa el versículo del Antiguo Testamento, la profecía, para mostrar que habían personas que iban a estar en luto, que iban a sufrir por el trabajo de errores. Era un personaje, pero no alguien principal. ¿Alguien más? Daniel, ¿quieres añadir a alguien más? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos estaban ahí. Carlos Monzón, ¿algo más? Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, está José y María, el niño Ok, Jesús. nunca olviden los padres. Jesús quizás al año está corriendo, caminando, pero él no llega a Egipto solo. Tiene sus padres, está José, está María. Y quizás faltaron, o quizás se mencionó, se mismo olvidó, pero el ángel que anunció a José sal, el ángel que anunció regresara, el ángel que dijo a los reyes no regresen a Herodes. Y quién no sabemos, pero alguien reveló a esos magos, Dios, ángel, alguien, oye, esto es la estrella de Dios. Eso es estrella que marca el nacimiento del rey de los judíos. Muy bien, muy bien. Y también, por si acaso están pensando, el texto dice que Herodes y todo Jerusalén se perturbó. Pues unos 45,000 personas que vivían en Jerusalén en aquel entonces también son parte de los personajes. ¿Cuáles son los objetos y animales que aparecen en esta historia? Voy a llamar a varios para que no todos los mismos contestan. César, deme unos objetos de esta historia. Ok. Samuel, ¿estás presente? Deme unos objetos de esta historia. Buenas noches, pastor. Objetos, la cama y la paja. Pero no estaban en establo. Probablemente había paja dentro de la casa, pero no estaban en establo. Ok. Daniel, dame unos objetos de la historia. Buenas noches, pastor y hermanos que estamos pasando clases. Objetos sería también lo que han traído los magos, el oro, incienso y mirra. Excelente. Esta es clave con la historia, porque son obsequios, son regalos, pero también tienen un valor y son usados por José y María en Egipto. Muy bien. Creo que falta algo obvio. ¿Cuál es el animal del personaje de los magos? Sí, Jorge. El camello. El camello, exactamente. No podemos evitar hablar sobre los camellos de los magos que venían, porque siempre cuando vemos magos, vemos camellos. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos los objetos. ¿Dónde ocurrió la historia? Quizás unos 2 o 3, 4 lugares que podemos dictar aquí.
Sí, Richard. En Belén de Judea. Ok, parte ocurre en Belén. ¿Dónde es que los magos encuentran a errores? En Jerusalén, En en Jerusalén, Nazaret, muy bien. ¿De en dónde Egipto, vienen los magos, los en sabios? Egipto. No, no vienen de Egipto. Egipto es a No, donde sale y va sí, José y María. Vienen del Los magos oriente. vienen del oriente, del oriente. Probablemente la nación que se conocía en aquel entonces como Persia, que hoy en día es el lugar de Irán y Irak. Es el lugar encima del mar, el mar Arabia. Arán y Irak son los dos lugares donde la nación de Persia existía. ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió la historia? En vista del templo, que diga, del tiempo de Jesús. No, lo siento. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ok, Richard. tiempo después del nacimiento de Jesús. Ok, un tiempo después del nacimiento de Jesús. Richard, En ¿quieres día, añadir? en Ahí día, fue en el nacimiento de Jesús y la visita de los reyes. Ok. eh, Jorge, ¿quieres añadir? en días del rey Herodes. Ok, en tiempo de errores. Y lo interesante de decir y saber eso es que tenemos documentos que no son la Biblia, pero tenemos documentos de personas que escribieron historia que tienen marcado específicamente cuando Herodes fue rey en Palestina, en Israel. Lo tenemos marcado, pues podemos decir en la historia del mundo, aquí es cuando vivió Herodes. Pues por lo menos podemos decir bastante fijo cuando salió José y María y Jesús de Egipto, regresando a Belén y después Nazaret, porque fue después de la muerte de Herodes. Y usando el concepto de cero, ante Cristo, después de Cristo, el concepto del año cero, es muy probable que en el año 3 fue cuando salieron de Egipto y regresaron. Y Jesús tenía unos 3 o 4 años. Ya podía hablar, ya podía caminar bien, ya era parte de la familia. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a considerarlo un poquito más. ¿Cuál es el problema? Aider, ¿cuál es el problema que ves aquí en esta historia? Jorge, ¿cuál es el problema que ves en esta historia? El nacimiento de Jesús que pone en alerta a Herodes, ¿Ok? ¿Y qué quiere hacer Herodes? matarlo. Ok, estamos hablando de la muerte demasiado anticipada de Jesús. Jesús vino a salvar el mundo. Jesús va a morir para sacrificarse, pero no a los 3 años, no a los 4 años, no a los 2 años. No era tiempo para Jesús morir. Pues ese es el problema. Quieren matar a Jesús. Errores no quiere adorar, quiere matar. Eso sí es el problema. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Richard, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, que el Señor le envió a José, a los reyes, le dijo que no fueran a donde estaba Herodes. Ok, Y Dios mandó a Jesús, María y José a Egipto. Lo mandaron a Egipto. Jorge, ¿quieres añadir? Sí, señor, que pues la aparición de los ángeles a los magos y a José para proteger al niño. Exactamente, exactamente. Alejandro, ¿quieres añadir algo más? El problema se resuelve con la muerte de Herodes. Ok. Pues tenemos varios puntos, varias acciones y Dios controla todo. Dios manda a los ángeles, Dios permite que Herodes muera, ya no era su tiempo, Herodes muera, y después causa que Jesús
María y José regresaran a Israel y después a Nazaret. Muy bien. Buenas consideraciones. Eso nos ayuda cuando consideramos historia. Es nada más que agarrarlo de nuevo, entenderlo mejor. Ahora vamos a profundizarnos en el consolidar. Y el consolidar siempre va a tener 4 preguntas claves. La primera pregunta siempre es, ¿cuál es el punto principal? Y esto nos ayuda en determinar por qué enseñamos esta historia. ¿Dónde cae esta historia en la vida de Jesús o en la vida de la Biblia? El punto principal también nos va a ayudar en entender cuál es la aplicación a nuestra vida. Pues el punto principal de esta historia. La adoración de Jesús como rey. ¿Y qué significado tiene eso? El cumplimiento de la promesa. ¿Ok? Jesús vino para cumplir la promesa. Y ahora tenemos adoración. Pero no adoración de personas quienes vivían en Belén, pero adoración por quién. ¿Quiénes vinieron para adorar a Jesús? Richard. Los reyes magos. Ok, ellos vinieron. Y ¿De los dónde vinieron? pastores. ¿Ah? ¿De dónde vinieron los reyes magos? Del oriente. Del oriente. ¿Eso significa que eran los reyes magos judíos o no? Eran como persas, así. Eran persos, no eran judíos. Pues en No eran cuestión de el mundo bíblico, o habían judíos o habían gentiles. Y en esta realidad, los magos no son judíos. Pues para mí el punto primordial, hay varios puntitos, pero el punto primordial es que vemos a Jesús como el Salvador de todo el mundo. Y bajo ese concepto, los reyes magos lo adoran. Y también Dios lo protege. Y no es tiempo que Jesús muera todavía. Dios lo protege. Eso nos ayuda cuando lo aplicamos a nosotros mismos. Yo no creo que veo a muchos judíos en pantalla hoy. Nosotros somos gentiles, pero gracias a Dios Jesús vino a salvarnos a nosotros también. Y Dios nos protege bajo su plan. ¿Ok? Muy bien. Con esta pregunta, ¿qué pecado veo? Estamos hablando de la ley. Estamos hablando de dónde veo mi condena. ¿Dónde es que Dios me dice, oye, aquí estás mal? Pues primero hablamos del pecado en la historia. ¿Cuál pecado específicamente aparece en esta historia? La envidia. Richard. El pecado que yo veo que Herodes manda a matar a los niños. Ok. ¿Hay falta de respeto, de errores? Muy bien. Alejandro, ¿qué piensas? La violencia. Ok. Jorge Alvarenga, ¿qué piensas? Y la envidia y el miedo a perder que hace que uno mate. Ok. Creo que más que nada podemos ver pecado de matar, quinto mandamiento, no mates. Pero recuerden, como varios ya han intentado, también incluye qué causa cuando tenemos envidia, nos enojamos. Herodes se enojó cuando reconoció. No, obviamente no voy a ser rey por tiempo completo. Herodes se enojó. Y Jesús dice en Mateo 5, cuando odias a alguien, eres culpable de muerte. Pues yo veo este quinto mandamiento con un pecado y yo quiero confesar mi pecado de enojarme en contra de otro. ¿Ok? Ahora, con la próxima pregunta vemos lo opuesto de la ley. Vemos el evangelio. El evangelio es donde yo veo el amor de Dios. Y lo podemos ver en muchísimas maneras.
pero tratamos de captar con el punto primordial, el punto principal de la historia. Pues en vista de eso, ¿qué versos, qué palabras, dónde veo el amor de Dios hacia mí? Daniel Zaire, ¿qué piensas? Manda a los ángeles a dar mensaje exacto. Ok. En la protección de Jesús por su Padre, no José, estamos hablando del Padre Dios. Vemos que Dios tiene el plan de salvación en mente y no va a permitir que ningún hombre interrumpe ese plan. ¿Ok? José González, ¿quieres añadir algo? ¿Dónde ves tú palabras de amor de Dios aquí? Y digamos, la adoración que hacen los magos y luego la protección que hay sobre los magos y sobre el mismo niño Jesús. Ok. Cuando el ángel le revela a José y a María que deben huir hacia Egipto y también le revela a ellos que no regresen por Jerusalén para no entrar en conflicto con Herodes. Excelente, esa protección. Y el deseo de adorar, el deseo de reconocer. Mira, aquí tenemos el Salvador del mundo. Richard, ¿quieres añadir algo? A decirle eso, que el amor de Dios lo veo yo cuando los reyes vienen a adorar a Jesús, que es el Salvador. Y también cuando el ángel le revela a ellos que tiene que irse por otro lado, y él le revela a José que tiene que irse a Egipto para proteger al Señor, porque no era el tiempo de que debía morir. Excelente. Cuando hablamos del Evangelio, siempre enfocamos en una de dos cosas. O enfocamos en la obra de Dios hacia mí. Dios me protege, Dios me salva, Dios me cuida, Dios manda su palabra. Todo eso es Evangelio hacia mí. O también podemos hablar de el resultado, que me motiva el amor de Dios. Yo adoro a Dios, no para buscar regalos. Hoy en día yo puedo mirar a la tele y veo a varios profetas según ellos. Oye, si me mandas dinero, Dios te va a bendecir. Envíame tu ofrenda y Dios te va a bendecir. No. Mi ofrenda, mi deseo de adorar a Dios no viene porque un hombre me lo pide. Viene porque Dios ya me ha mostrado su amor y le quiero mostrar un poquito de amor a Él. Eso es evangelio, no es ley. Ley es mandato. Hazlo. Evangelio es que fue hecho por ti. ¿Ok? Muy bien, buenas preguntas. Además, entonces, en vista de la ley, en vista del evangelio, ¿qué voy a orar a Dios? ¿Qué voy a pedir? Que Dios obre en mí, donde yo puedo poner en práctica este punto primordial de esta historia. Aquí es lo que llamamos la aplicación. Raúl, ¿qué piensas? Yo, y yo le pediría a Dios que en este momento me fortalezca en lo que sería la fe Okay. porque a veces dudamos. Por ejemplo, lo que pasa en esta historia es que, por ejemplo, José obedeció, porque dice que le advirtieron que se fuera de ahí, y hay veces que nosotros recibimos advertencias del peligro y nos pasan las cosas porque no escuchamos, o no Okay. escuchamos ese llamado, o no sé cómo explicarlo ahí, porque a veces Bueno, lo dices muy bien, Raúl. él va a Cuando Egipto, Dios habla, hay que escucharle. él se va a Egipto porque alguien le avisó que se fuera, que había un peligro y estaba en peligro Sí, el Hijo de Dios. muy bien, muy bien. Richard, ¿qué vas a orar tú? Bueno, yo pienso que uno debe tener la fe, pedirle la fe al Señor para hacer todo lo que ellos nos envía, como los reyes, él le dijo que no fueran para allá y ellos obedecieron. Okay. Y José también le dijo que se fuera para Egipto y obedeció enseguida. Y cuando llegó el tiempo de volver, que Herodes había muerto, a lo que le reveló con el ángel, regresó a Israel. Muy bien, muy bien. Jorge,
¿Qué quieres añadir? Jorge Durán. Aquí lo que vemos realmente, pastor, es que pues ellos fueron muy obedientes a cada uno de los pasos para la protección del Salvador, porque pues la meta era que pudiera liberarnos de, pues, de todo mal de este mundo para nosotros hacer la voluntad del Padre. Entonces la obediencia fue primordial para que se ejecutara esa historia como tal. Excelente, buena observación. La verdad es que con estas preguntas de consolidar, muchas veces hay 2 o 3 ramos. Buscamos lo principal, pero también podemos ver que con otros ramos conectados con lo principal hay una respuesta. No voy a decirlo, pero casi nunca hay una sola respuesta correcta. Hay una principal, ¿ok? Pero también hay respuestas que conectan. Pues como maestros, cuando damos esta clase, cuando enseñamos esta historia a otro, no queremos decir, oh, eso fue mal. Cuando yo digo, ¿qué vas a pedir a Dios? Bueno, quiero que Dios fortalezca mi fe para que yo no odie a otros, ¿ok? Que yo no mate a otros, ¿ok? Eso corresponde con el punto principal. Quiero pedir a Dios que yo escuche mejor a su palabra, ¿ok? Hay muchas respuestas que uno puede dar. Y nosotros como presentadores de la palabra de Dios, buscamos para unir eso bajo el concepto. Eso es el trabajo cuando hablamos de consolidar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora voy a tomar un poquito de tiempo. Si ustedes van al website, al sitio de web de academiacristo.com y buscan bajo recursos, van a encontrar un recurso llamado la Biblia Popular. La Biblia Popular es lo que se llama un comentario. Tiene el texto de la Biblia y después tiene palabras escritas por personas mucho más inteligentes que yo, que estudian la palabra y ofrecen su comentario para que personas como tú y yo podemos entender un poquito mejor. Quizás tienen puntos que tienen que ver con la historia del tiempo, la cual no conoceremos no vamos a conocer eso de la palabra de Dios, pero ellos sí estudian y lo pueden añadir. Estos recursos son gratis, lo puedes encontrar en academiacristo.com. Y la Biblia Popular está dividido por los libros de la Biblia. Pues, por ejemplo, hay un libro de la Biblia Popular llamado Mateo. Tiene todo el texto de Mateo. Y tiene por lo menos 2 o 3 páginas para cada 8 a 9 versículos de Mateo. Para explicar el texto, para dar un poquito de aplicación y para mejorar el entendimiento. Este recurso nos ayuda a nosotros en la presentación de consolidar. Cuando queremos hacer esas 4 preguntas, ¿cuál es el punto primordial? ¿Dónde veo la ley? ¿Cómo Dios me condena? ¿Dónde veo el amor de Dios, el evangelio? ¿Y qué voy a pedir de Dios? Cuando preparamos esas 4 preguntas, el recurso de la Biblia Popular nos puede ayudar entender la historia mejor para poder agarrar esos puntos distintos y finos. No es la respuesta de lo todo en todo, pero sí nos puede ayudar. Pues le doy la habilidad de buscar en academiacristo.com los recursos de la Biblia Popular. Y en las clases que vienen, si alguien tiene una pregunta, por favor, me lo pueden. Yo he tenido la oportunidad de leer casi todos los libros de la Biblia Popular, porque no son comentarios extensos. Se leen de una manera sencilla. Fueron escritos de esa manera. Ok, eso realmente agarra la clase para hoy, los Reyes Magos y el huir y regreso de Egipto. Para la semana que viene,
La lección, no, lo siento, para el jueves, disculpe, para el jueves, no me estoy avanzando demasiado rápido, para el jueves vamos a mirar a Mateo capítulo 3, es la lección número 4. Quiero que leen 3 del 1 a 17 en sus Biblias y quiero que miren el video. De nuevo, al terminar esta clase, voy a poner todo ahí agregado en el WhatsApp y pueden hacer clic y buscarlo, perfecto. Pero quiero que lo hagan para el jueves, para que entonces podamos disfrutar de nuestro tiempo captando, contando, considerando y consolidando, mientras miramos a otra historia de la vida de Jesús, la llegada del Salvador. Vamos a terminar con oración y después nos despedimos con el favor de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, tú proteges a los tuyos y aseguras que tu plan, tu voluntad es hecho completamente en todo tiempo. Te damos gracias que traíste a los reyes magos, a los sabios, a adorar a Dios, a Jesús el recién nacido. Y te damos gracias que protegiste a tu hijo en Egipto para que él pudiera crecer en sabiduría y entendimiento para cumplir el plan de obedecerte perfectamente, morir en la cruz y resucitar para asegurar nuestra vida eterna. Te damos gracias por esta historia y bendíganos en el estudio de la palabra para la lección del jueves. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, voy a terminar la grabación. ¿Dónde estamos? Grabar. ¿A dónde fue?